Antes de iniciar, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito a este canal para que no te pierdas de nada. Comenzamos. Hola, pueden llamarme Toño. Tengo muchos años en las carreteras y aprendí que conducir un camión de carga en las noches solitarias de Oaxaca puede ser una experiencia tanto liberadora como inquietante. Esto ocurrió una noche bastante normal. Me dirigía a hacer una pequeña entrega acompañado por mi joven compañero, Mario. Nos dirigíamos hacia Pinotepa Nacional. Siempre viajamos de noche para llegar de madrugada, dormir un poco antes de hacer las labores del día. No era nuestro primer viaje juntos. Nos llevábamos muy bien y ambos sentíamos cierta quietud en la apacible noche. Platicábamos mientras pasábamos a Acapulco para luego tomar un desvío. La carretera era solitaria, flanqueada por pastizales que en ciertos tramos superaban los 2 metros de altura. En esa densa oscuridad, solo nuestro camión rompía el silencio. Llegamos a un tramo especialmente oscuro y sinuoso. Las luces del camión iluminaron la orilla de la carretera, revelando la figura de un hombre, no muy alto, de espaldas a nosotros. Fue un leve instante, pero lo vi claramente. Mario también lo vio. El hombre no llevaba camisa, solo un pantalón desgastado y roto. Y cuando pasamos junto a él, giró su rostro hacia nosotros. Estaba demacrado y, lo más perturbador de todo, no tenía pies. En un primer momento pensé que fue solo mi percepción al pasar tan rápido, así que rápidamente le pregunté a Mario. «Mario, ¿lo viste?», le dije, con un nudo en la garganta. «Sí, Toño», respondió él, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que habíamos visto. Continuó hablando y emitió las palabras que terminaron por hacer que todo mi cuerpo vibrara. «No tenía pies, ¿verdad?». Intentamos sacudirnos la imagen de la cabeza y continuamos el camino en silencio, pero la figura no nos dejó en paz. A unos kilómetros más adelante, en otra curva, las luces del camión volvieron a iluminar al mismo hombre, de pie junto a la carretera, de espaldas. Esta vez el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo había llegado ahí tan rápido? Volvimos a ver cómo giraba la cabeza hacia nosotros, con esos ojos vacíos y esa expresión que parecía atravesarnos. «Esto no es normal», murmuró Mario, con la voz temblorosa. Seguimos avanzando. El miedo ahora era demasiado entre nosotros. La carretera parecía estirarse infinitamente y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Pensé en acelerar, dejar atrás esa figura, pero temía perder el control del camión en esas curvas traicioneras. Aunque no creo en los fantasmas, ¿qué otra explicación podría encontrar? Algo que realmente no le comenté a Mario, quizás por no seguir lanzando más leña al fuego, es que entre nuestro primer encuentro y el segundo, ese ser había crecido al menos 1 metro. La tercera vez que lo vimos fue en un tramo recto. Ahí estaba de nuevo, de espaldas, esperándonos. No quería pasar a su lado. Reduje la velocidad para no rebasarlo, rogando por que desapareciera. Pero al final decidí pasar a toda velocidad. Sentí un frío recorriéndome todo el cuerpo cuando giró la cabeza por tercera vez. Esta vez era mucho más alto, justo a la altura de la ventana. Sus ojos se encontraron directamente con los míos, y supe que no era un hombre. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. «No mires, Mario», grité, aunque sabía que era inútil. Pasamos junto a él una vez más, y luego el silencio. Ni una palabra, ni un susurro. Solo el ruido del motor y nuestros corazones latiendo desenfrenados. Llegamos a Pinotepa Nacional sin más incidentes, pero el miedo no se disipó.
Nos detuvimos en un pequeño motel a las afueras del pueblo. Decidimos no hablar de lo que habíamos visto, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Al día siguiente, Mario y yo evitamos hablar del tema. Trabajamos como siempre, pero había una tensión constante en el aire. Al caer la noche, nos preparamos para regresar. El viaje de vuelta fue inquietante, con ambos esperando ver de nuevo a esa figura, pero no apareció. Pasaron meses, y aunque la vida continuó, el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndome. Mario renunció en ese par de meses. Indagué un poco con colegas sobre qué podría haber sido eso. Muy pocos afirmaban que era el fantasma de un indigente al cual un camión arrolló, dejándolo sin ambas piernas. Probablemente por eso vi esos ojos infernales, llenos de furia y resentimiento. Esos ojos que nunca olvidaré. Gracias por leer. Conducir solo en la oscuridad de la noche puede ser una experiencia solitaria y, a veces, aterradora. Me llamo Jorge y tengo una experiencia que realmente me duele en el alma. Una noche, hace realmente poco, me encontraba en un tramo solitario de la carretera, transportando una carga de suministros hacia un pequeño pueblo en la sierra. El reloj del camión marcaba las 2 de la mañana y la carretera desierta se extendía como una cinta negra bajo las luces de mi vehículo. Era una noche sin luna, pero increíblemente transitada. Me encontré con más de un colega en el camino. Aún así, los momentos más solitarios de estos viajes nocturnos eran perfectos para pensar y reflexionar. Estaba absorto en mis ideas, viendo el camino, cuando de repente escuché una voz que decía: «Jorge, ¿me oyes?» «Sí, ¿qué pasó?», respondí por inercia, pero al segundo siguiente caí en cuenta de lo que había hecho. Volteé a todos lados buscando algo, hasta que vi mi radio. La tomé y comencé a hablar por ella, para ver si alguien me estaba contactando. Tenía que ser alguien conocido porque sabía mi nombre. Al no obtener respuesta, la dejé. Me sacudí la cabeza, pensando que me estaba ganando el sueño. «Jorge, Jorge, ¿dónde estás?», la voz replicó de nuevo. La escuchaba clara como si estuviera en mi oído. Mis ojos volvieron a la radio, pero esta vez alcancé a reconocer la voz. Era de mi primo Héctor. Él también era camionero, y a veces, si veía mi camión pasar, me hacía alguna señal para saludarme. Yo también lo hacía, así que tomé de nuevo el radio y vi por el retrovisor, pensando que quizás estaba cerca. «Héctor, Héctor, ¿me copias?», repetí en la radio más de una vez, pero no había respuesta. La carretera seguía desierta. Comencé a inquietarme y apagué la radio. Decidí que un poco más adelante, en una estación de gas, le marcaría directamente a Héctor. Trataba de aclararme cuando lo escuché claro y fuerte, como un sollozo. «Jorge, ayúdame. ¿Dónde estoy, Jorge?». Volteé a mi espalda y con desesperación grité: «Héctor, Héctor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa?», tratando de obtener respuesta. Sabía que parecía un loco hablándole a la nada, pero la voz respondió de nuevo: «Jorge, por favor, ayúdame». Era un ruego desesperado. Arriesgándome, traté de marcarle mientras conducía, tratando de convencerme de que todo eso era mi imaginación. Pero había algo que me aterraba. Una sensación de nostalgia mezclada con miedo me recorrió, cuando un camión me sacó de ese trance, pitando fuertemente. Me recordó a las señales que hacía Héctor, pero no era él. El camión que apareció detrás de mí me rebasó y yo quedé más tranquilo. Llegué hasta la estación de gasolina y volteé para sacar unas cosas de la parte de atrás. Cuando lo hice, vi una figura completamente oscura. Me quedé paralizado y escuché claramente: «Adiós, Jorge».
Salí de un salto del camión, completamente aterrado, con el corazón a 1000. Volví a mirar dentro del camión y no había nada. Me llevó un par de horas calmarme. Descansé todo lo que pude, hasta que los pequeños rayos de sol comenzaron a caer. Fue hasta entonces que volví al camión. Tomé el teléfono y le marqué a Héctor. La llamada conectó, y él me saludó como siempre. Estuvimos charlando un rato. No le comenté lo que escuché en la noche para no asustarlo. Quedamos de vernos al día siguiente, que era domingo, ya que ambos tendríamos el día libre. Al día siguiente, mientras lo esperaba en el bar de siempre, llegó su esposa buscándome, llorando. Al parecer, Héctor había tenido un accidente de regreso. Su camión se había descarrilado mientras intentaba rebasar a otro camión. El testigo de ese camión dice que comenzó a actuar de manera errática y luego arrancó a toda velocidad. Nunca sabremos lo que realmente pasó, y nadie sabe lo que yo viví apenas 48 horas antes. Me duele en el alma que lo que viví esa noche fue un espantoso presagio para mi primo y mejor amigo Héctor. Realmente tengo una historia más que contar, otra vivencia parecida a esta. En un futuro la enviaré. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente historia. Hola, un gusto. No quiero usar mi nombre, por lo que pido que sea una historia anónima. Realmente no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo, hace muchos años, antes de que muriera. Mi abuelo era un hombre fuerte, un conductor de camión de volteo que viajaba desde Tamazunchale hasta los pueblos de la Sierra Arriba. Era un hombre muy duro y hablaba poco. Aunque su momento predilecto para hablar era en sus borracheras, en una de esas me contó esta historia. Al parecer ocurrió una noche densa, como cualquier otra. Mi abuelo había cargado el camión con materiales y se disponía a emprender el camino de regreso a casa. Recuerdo que me comentó que sentía una incómoda sensación esa noche, como si lo estuvieran observando, como si el viento le tratara de decir algo. Guardó sus preocupaciones y tomó el camino. Él asegura que condujo durante más de 2 horas sin que nada extraño pasara, pero luego de dejar atrás un pueblo, todo comenzó. Observó por el retrovisor una pequeña luz que apareció muy lejana. Era titilante, por lo que pensó que era de algún motociclista con su faro dañado. Conforme siguió su camino, notó que esa cosa seguía detrás de él, a la misma distancia. Unos metros después, la luz comenzó a acercarse cada vez más. Le mantuvo la mirada fija, tanto que cambió de carril sin querer, perdiéndola ligeramente de vista al dar el volantazo. Cuando la volvió a visualizar, notó que la luz era diferente a algo eléctrico. Se movía con un ritmo propio, flotando a unos metros del suelo. Se sentía viva, como una bola de fuego, pequeña, como del tamaño de una bola de béisbol. Mi abuelo afirmó quedar levemente hipnotizado por esta luz, la cual no dejó de seguirlo. No era la primera vez que algo extraño le pasaba, así que decidió hacerlo más sano para él, seguir conduciendo y tratar de evitar ver el retrovisor. Pero le fue imposible seguir con esa idea, cuando, con el rabillo del ojo, notó que la pequeña pelota había crecido. Ahora era del tamaño de una bola de fútbol. Trató de desviar su mirada y seguir, pero esa cosa no dejaba de seguirlo, hasta que a una velocidad sorprendente lo rebasó. Al verla cruzar por el otro carril y posicionarse frente a él, por algún extraño instinto bajó la velocidad, viendo cómo esa cosa seguía su movimiento constante frente a él. Trató de rebasarla, pero la pequeña bola le truncaba el camino. Molesto, comenzó a tocar el claxon una y otra vez en un intento desesperado por hacer algo.
para no sentirse impotente. Hasta que en una curva pronunciada, arriesgándose, terminó engañando a la bola de fuego y logró rebasarla. Justo en ese momento comenzó a acelerar a toda velocidad, intentando dejarla atrás, pero la bola de fuego también aumentó su velocidad. Era como si estuviera viva. Mientras entraba a un camino serpenteante de la sierra, no le facilitaba dejarla atrás. Mi abuelo tenía que mantener los ojos en la carretera mientras ese extraño fenómeno continuaba siguiéndolo. Poco a poco, la bola de fuego empezó a crecer, pasando del tamaño de una pelota de fútbol a convertirse en una esfera imponente, ardiendo con una intensidad que iluminaba todo a su alrededor. La situación se volvió desesperante. Mi abuelo frenó bruscamente, esperando que la bola de fuego pasara de largo. Pero en lugar de eso, la esfera se detuvo frente al camión. A través del parabrisas, podía ver algo dentro del fuego. Al principio pensó que era una ilusión, pero a medida que los segundos pasaban, la figura se hizo más clara. Era una mujer en llamas, gritando de manera desgarradora, pero no podía escucharla. Solo veía su boca abrirse antinaturalmente, mientras sus penetrantes ojos lo observaban con una mirada acusadora. El calor dentro del camión comenzó a aumentar. Mi abuelo metió reversa y trató de irse a toda velocidad, pero las llantas parecían ancladas. Mi abuelo había quedado paralizado, aún metiendo el acelerador, con la intención de huir o arrollar, pero no funcionaba. La figura en llamas comenzó a moverse hacia el camión, quedando muy cerca de mi abuelo. Algo dentro de él se rompió. No podía mover un músculo. Solo podía observar mientras la mujer en llamas se acercaba cada vez más. Pero justo cuando pensaba que ese ser lo atraparía, la figura se desvaneció, dejando detrás una densa nube de humo y un fuerte olor a quemado. Me contó todo esto entre unas lágrimas que no pudo contener más. Pasaron unos minutos para que mi abuelo volviera en sí, y cuando lo hizo, metió marcha de inmediato y continuó su camino, pero nunca olvidó aquella noche. Fue la última vez que viajó. Ese mismo día, se retiró y buscó otro trabajo, ahora como albañil. No quería volver a encontrarse con esa mujer en llamas. Esto lo persiguió durante años con pesadillas, recordando aquella mirada penetrante. Tristemente, durante esa época, mi abuela, su esposa, enfermó gravemente. Ella solía afirmar que sentía mucho calor y su temperatura no bajaba por más medicamentos que le dieran. Estuvo mucho tiempo en el hospital. Su padecimiento no se pudo determinar. Lo que todos pensaron era que había sido víctima de algún hechizo, algo malo hecho por una bruja, así que le hicieron varias limpias. Todo pareció funcionar y ella vivió muchos años más. En cuanto a mi abuelo, él murió hace casi un año. Realmente quisiera decirles que murió con calma y feliz, pero no puedo dejar de pensar que unos días antes de que pasara, su fiebre era lo que más iba en aumento, tanto así que él afirmaba estar en llamas. El último día de vida, mi madre afirma que sentía un potente y espantoso olor a humo, como si quemaran carne, saliendo de la habitación de mi abuelo. Rezo cada día para que mis temores no sean ciertos y que esa cosa al final no fuera la que regresó por él. Continuamos con la siguiente historia. Era una de esas noches en las que la oscuridad parecía envolverlo todo, cuando me encontraba manejando mi tráiler por una carretera solitaria en las afueras del estado. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas. De repente, algo llamó mi atención al borde de la carretera. Reduje la velocidad y vi a una niña pequeña parada ahí, sola y desamparada,
Llevaba un vestido blanco y su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Parecía perdida y asustada. Sin pensarlo 2 veces, frené y bajé del camión para ayudarla. Pero cuando me acerqué, la niña dio media vuelta y se metió en el bosque que bordeaba la carretera. El instinto de protegerla se apoderó de mí, así que tomé mi linterna y decidí seguirla. No podía dejar a una niña sola, en medio de la noche, en un lugar tan peligroso. Me adentré en el bosque, llamándola y tratando de alcanzarla, pero ella siempre estaba un poco más adelante, como si me guiara a algún lugar. Cuanto más avanzaba, más densa y oscura se volvía la vegetación. La temperatura comenzó a bajar y el aire se hizo más pesado. Mi linterna apenas iluminaba unos pocos metros frente a mí, y los sonidos del bosque parecían amortiguados, como si todo estuviera observándome en silencio. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad, pero no podía dar marcha atrás sin asegurarme de que la niña estaba a salvo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegué a pequeño descampado en el bosque. Ahí, en medio de la nada, se erguía una casa vieja y abandonada. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y la madera podrida. Parecía que nadie había estado allí en décadas. La puerta de la casa estaba entreabierta y una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Entré con cautela, iluminando el interior con mi linterna. El polvo y las telarañas cubrían todo. El silencio era sepulcral. Caminé por las habitaciones vacías hasta llegar a lo que parecía haber sido una sala de estar. En una esquina, sobre una mesa vieja y rota, encontré una foto enmarcada. La tomé y, al iluminarla con la linterna, mi corazón se detuvo. Era la misma niña que había visto en la carretera. Junto a la foto, había un recorte de periódico amarillento. Con manos temblorosas, lo desdoblé y leí el titular: Niña desaparecida. La fecha era de hace más de 20 años. La foto en el artículo era la misma que tenía en mis manos. La niña había desaparecido y nunca la encontraron. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo cuando de repente, una presencia oscura se hizo evidente en la habitación. El aire se volvió aún más helado y pude sentir que no estaba solo. Fue entonces cuando sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Un terror indescriptible me invadió y supe que debía salir de allí de inmediato. Solté la foto y el recorte y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Atravesé el bosque a toda velocidad, tropezando con las raíces y ramas, pero sin detenerme. El miedo me daba alas, y lo único que quería era llegar a mi camión y alejarme de ese lugar maldito. Cuando finalmente vi las luces del camión, me sentí aliviado. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y aceleré, dejando atrás el bosque y esa casa aterradora. No me detuve hasta llegar a una ciudad cercana, donde finalmente pude calmarme y reflexionar sobre lo que había vivido. Muchas gracias por llegar hasta el final. No dudes en suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.